Muy bien, esta materia es arquitectura y sistemas operativos. Es una materia básicamente teórica, y está dividida en dos partes. La primera parte, la que apunta a arquitectura, vamos a hacer un estudio del hardware en base a su funcionalidad. En base a su funcionalidad, a la interacción que tienen con el resto de los elementos que componen una computadora y en base a sus funciones en el proceso de datos. No vamos a estudiar marcas, modelos, sino la estructura lógica de cada elemento, de cada circuito, cómo se comporta, cómo es que trabaja, más allá si es un modelo nuevo, un modelo viejo. La arquitectura en realidad no cambia. Hay algunos cambios con el correr del tiempo, pero lo básico sigue siendo, o sea, la estructura de una computadora, ya sea mainframe, o sea, una netbook, es siempre la misma. Es siempre la misma. Y eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a conocer el proceso de datos a través del conocimiento de los elementos de hardware. Esa es toda la primera parte de la materia. Y la segunda se la dedicamos a los sistemas operativos. ¿Qué son? ¿Para qué se utilizan? ¿Cómo fueron evolucionando a través del tiempo? ¿Cuáles son los sistemas operativos que tenemos en la actualidad? Características y demás. En la presencialidad, esta materia es de 3 horas, de 3 horas cátedra, ¿no? Y es de los días jueves. Pero igual hoy es un comentario anecdótico, porque seguramente con todos los cambios que están habiendo con el plantel de profes en el instituto, seguramente los horarios se van a alterar cuando volvamos a la presencialidad. Porque bueno, ya como les dije recién, se acaban de jubilar Estela y Paula, las dos profes, que entre las dos tenían una gran cantidad de materias en la carrera. Entonces, la mayoría de esas materias las vamos a ir cubriendo los profes que ya estamos en el instituto y seguramente habrá alguna incorporación. Y todo esto va a hacer que haya cambios en el horario y demás. Pero bueno, ya les digo, es anecdótico porque de hecho todavía seguimos en forma virtual. En su momento, cuando regresemos a las aulas, se informará qué día y a qué hora y cuáles horas son. De movida les comento, siempre es una materia que se daban los jueves las 3 primeras horas. Hay que ver si queda así o no. Es una materia que no es promocionable, o sea que nos vamos a tener que encontrar finalmente en el examen final, lamentablemente. No todas son promocionables. Más de la mitad son promocionables, pero bueno, esta no lo es. Piensen que, bueno, quizás cuando estudié yo ninguna era promocionable. Me tuve que presentar al final de todas, por más que en los parciales me hubiera ido bárbaro en todos, bueno, nada, a final. Así que nada, pensemos lo positivo. O sea, tenemos el privilegio de tener un montón de materias que se pueden promocionar. Pero bueno, no todas son así. Esta tenemos que ir a final. No lo decido yo, no lo decide el instituto, este es el plan que viene del ministerio. ¿Qué más? Vamos a tener un parcial y vamos a tener un trabajo práctico para la aprobación de la cursada. El parcial va a abarcar todos los temas vistos hasta ese momento, que va a ser toda la primera parte de arquitectura, ¿no? Se va a enfocar en el hardware. Y el trabajo práctico va a ser un trabajo de investigación
sobre sistemas operativos. Y se va a hacer en equipo. Se va a hacer en equipo. Preferentemente. Yo, desde que comenzó la virtualidad, lo de los equipos los dejo a elección de cada uno de ustedes, porque sé que al estar cada uno en su casa y demás, quizás sea dificultosa la comunicación, quizás no conocemos a nuestros compañeros, y entonces quizás alguno prefiera hacer el trabajo práctico en forma individual, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero básicamente históricamente, el trabajo práctico se dividía la comisión en 3 equipos. Y cada equipo se dedicaba a, a desarrollar el trabajo práctico sobre una empresa, ¿no? El equipo Microsoft, el equipo Apple y el equipo Linux. Y el trabajo práctico es una presentación de esa empresa, evolución histórica, sistemas operativos, características, ventajas, desventajas. En la presencialidad es un escrito que se presenta y después se hace una presentación oral. Por lo general con un apoyo de PowerPoint. Preparan un PowerPoint, pasan, exponen los 3 equipos y después se hace una especie de debate donde cada equipo va a defender su marca. Y bueno, la verdad que salen encuentros muy lindos de esos debates. El cuatrimestre pasado lo hicimos en forma virtual. Se armaron, si bien algunos lo hicieron en forma, o sea, algunos se agruparon de a 2, otros se agruparon de a 5 y demás, pero más o menos estaban todos repartidos entre las 3 empresas, ¿no? Ya sabemos que Linux no es una empresa, pero bueno, yo le digo así, después veremos. Y una vez que se expuso y demás, se hizo un debate por Zoom que quedó muy bueno, la verdad que quedó muy bueno. Ya veremos con el transcurrir del cuatrimestre, seguramente entiendo que va a ser en la presencialidad, porque el trabajo práctico es para final del cuatrimestre, seguramente va a ser para noviembre. Lo mismo que el parcial. Lo mismo que el parcial. No sé si hay alguna, no sé si se me está quedando algún detalle para contar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna inquietud, algo que decir, no hay ningún problema, lo puede decir. Profe, yo tengo una consulta, un poco personal. Decime, Luca. ¿A usted le parece bien que tome una materia de la profe que se jubiló? O sea, está, no sé si contenta es la palabra, pero ¿qué le parece? Que yo tome una materia de la profe que se jubiló. Sí, sí. Y mirá, esa materia en realidad yo la vengo dando desde el año 99. No es que no la daba, o sea, es una materia que conozco bien. O sea, algoritmos y taller la dábamos juntos con Estela. No es que es una materia que recién la voy a conocer. O sea, para mí lo más natural es tomar la posta que está dejando Estela y seguirla yo, porque de hecho la veníamos dando juntos. Los apuntes que les presentaba Estela, tanto en la plataforma como en la presencialidad, el 80% de sus apuntes los hice yo, ella también aportó lo suyo, pero digamos, fue una materia que siempre armamos entre los dos. Profe, de hecho yo di estructura de datos la primera vez con usted y la segunda con ella. Y puede ser. Puede ser. Sí. Sí, mucha gente tiene que, o sea, quizás cuando tienen que recursar, hacen un cuatrimestre con uno y después con otro, y siempre me dicen que no hay
diferencia sustancial. Obviamente, cada profe tiene su impronta, cada profe tiene un estilo, pero si vamos a los contenidos y a dónde apuntamos y a lo que damos, ahí siempre hubo una coincidencia, porque bueno, ya les digo, con Estela y con Paula siempre nos hemos conocido desde la década del 90 que nos conocemos, o sea, ya sabemos, nos conocemos muy bien. Para mí va a ser muy extraño estar en el instituto y que no esté en las Messi. Pero bueno, nada, les llegó el gran momento de la vida, que comienza la etapa dorada del retiro. Así que bueno, les deseo el mejor de los éxitos. Y quienes quedamos trataremos de mantener. En mi caso particular, algoritmos y taller para mí es nada, porque son materias que no es que no di nunca, ¿se entiende, no? O sea, ya la vengo dando, no es que tengo que hacer una adaptación, es simple. Yo ya arranqué este cuatrimestre con la comisión A y nada, lo que pasa es que antes la comisión B, antes no, siempre, la comisión B solamente está el primer cuatrimestre. Eso simplemente por el hecho de la cantidad de matrícula, de descripción que hay para marzo. En marzo a veces hay casi 100 personas para cursar primer cuatrimestre. Entonces se hacen 2 comisiones, A y B. Ya para el segundo cuatrimestre, por una cosa o por la otra, con una comisión es suficiente. Entonces, para el primer cuatrimestre queda solamente la comisión A. Yo tuve la desgracia, mala suerte, llámenlo como quieran, de que me tocó la comisión B. Entonces, algoritmos y taller solamente lo daba durante el primer cuatrimestre. Y Estela lo daba todo el año. Bueno, ahora ella se jubiló, yo paso a dar algoritmos y taller todo el año. No sé si mantendré la comisión B, quizás seguramente, pero eso no sé, la comisión B va a volver a existir en marzo del año que viene, o sea que todavía estamos haciendo, no me gusta la futurología, así que no sé qué pasará, si la sigo manteniendo yo o si vendrá algún profe para secundarme. Así que bueno, nada, Luca, es eso. Y además ponele, no sé, las materias, o sea, los profes, estamos en el instituto, somos todos profesionales. Tenemos que encarar, o sea, no es que siempre históricamente hemos dado las mismas materias. Hemos pasado por una materia, por otra, o sea, no son temas que desconocemos. Si tenemos, o sea, si de repente tengo que dar base de datos, por supuesto que la puedo dar. Yo trabajé durante muchos años administrando base de datos. Tengo un colega que la está dando. Entonces, nada, o sea, es parte de nuestra profesión. Si un día tengo que dar análisis, no hay problema, puedo dar análisis. Tengo que dar calidad de software, seguridad, también lo puedo dar. O sea, y no solo yo, no estoy hablando de mí, estoy hablando del plantel en general, de las materias que tienen que ver en forma directa con la profesión. Después están las otras que son más, digamos, no es que no tengan que ver, pero de repente ética, inglés, matemática, ya es otro, se entiende, ¿no? Es otro, son otras áreas, pero las que hablamos de digamos, de desarrollo, de análisis, de diseño, y bueno, somos un grupo de profesionales que conocemos de los temas. Seguramente vamos a suponer, no sé, que tengo que empezar a dar calidad de software. ¿Lo puedo dar? Por supuesto. Por supuesto, sí, tendré que rever algunas cosas, porque hay de repente algunos temas que hace un tiempo que no los veo, pero tanto yo como cualquier otro profe lo puede dar sin ningún problema. No sé si eso, si apuntabas a eso, o sea, si era ese el tipo de pregunta que nos hacías. Sí, algo por ahí. Más que nada, sí, se sentía a gusto. Sí, bueno, yo algoritmos de taller, para mí, yo lo vengo dando desde el 99, o sea, nada más que, bueno, ahora lo voy a dar todo el año, o sea, no
No es que, a mí me encanta. Yo me dediqué a los sistemas durante 30 años. Desarrollé durante 30 años. Un día, o sea, es mi profesión, es mi vocación. Es mi vocación, digamos, es lo que hice durante prácticamente toda mi vida. Y simultáneamente, desde el año 97, además de seguir trabajando en la profesión, empecé a tomar materias acá en el instituto. Empecé con una, después, bueno, hasta tener las que tengo en este momento. Y también me di cuenta que despertó mi vocación docente, porque a veces una persona puede saber mucho sobre un tema, pero también hace falta saber transmitirlo. Yo no sé, yo no digo que yo sepa transmitirlo, pero qué sé yo, hasta ahora trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Y con los años uno va sacándose vicios de encima, tratando de mejorar. Siempre uno mejora en todos los aspectos, ¿no? En todas las profesiones pasa eso. Y bueno, llegó un día, todavía, a ver, creo que van a ser 10 años que ya me dedico exclusivamente a la docencia. Me dedico exclusivamente a la docencia. Ya no me dedico más directamente a la profesión. Me vinculo con la profesión en este momento es a través de la docencia. A veces puedo hacer algo para algún conocido, alguna ayuda, algún consejo, qué sé yo, alguna, pero nada más. Ya es como que me dedico solo a la docencia, porque me sacaba muchas horas, o sea, es un trabajo, es hermoso, a mí me encanta, es mi profesión, pero también desgasta. Y fueron 30 años desarrollando. Yo ya creo que hice mi pequeño aporte a la profesión y digo, bueno, ya está, que sigan ustedes. Yo ya hice lo mío, porque yo en realidad ya venía trabajando, yo ya venía programando, había hecho un par de sistemas antes de empezar a estudiar sistemas. En esa época éramos muchos autodidactas que íbamos aprendiendo de una forma, de otra, de los ponchazos, y después, bueno, afortunadamente pude enderezar la profesión a través del estudio formal, que eso para mí es fundamental. Pero bueno, nada, ahí estamos. Qué bien, profe. No, todo bien. Bueno, les doy a todos la bienvenida a la materia, a quienes ya conozco y a quienes nos estamos empezando a conocer. Y nada, si les parece bien, podemos arrancar. Si no queda alguna otra pregunta, siempre estoy abierto a cualquier pregunta, inquietud, demás que pueda surgir, no hay ningún problema. Ya les digo, esta materia es muy teórica, tiene mucho contenido y es muy teórico. Sí, ya sé. Son esas materias que a veces nos puede llegar a aburrir. Yo voy a tratar de hacerlo lo menos aburrido posible. Así como algoritmos era muy práctico, esta es muy teórica. Pero bueno, es así. Alguien la tenía que dar. Igual creo que es interesante. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? Porque de repente está bueno saber para qué. A ver, tengo esta materia. Bueno, ¿para qué? Bueno, hay que aprobarla para... Sí, obvio, la tenemos que aprobar para poder seguir. Pero ¿para qué? ¿Qué me va a aportar a mí como futuro profesional de sistemas conocer los contenidos de esta materia? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y en realidad, lo que nos va a aportar es saber qué es lo que tenemos dentro de la principal herramienta, de una de las principales herramientas que vamos a utilizar en la profesión, que son las computadoras. No sé si es la principal, creo que en realidad la principal herramienta está acá adentro, ¿no? Pero vamos a interactuar todo el tiempo con computadoras. Entonces,
está bueno a la hora de diseñar, a la hora de desarrollar, a la hora de trabajar, saber qué es lo que está pasando ahí adentro. Saber cuáles son todas las cosas que se desencadenan cuando hacemos correr un programa, cuando echamos a correr un proceso, qué es todo lo que está pasando ahí adentro. No lo vamos a saber con la profundidad y el detalle que lo sabe un ingeniero electrónico, ¿se entiende, no? Sino, lo vamos a saber en una medida suficiente para el perfil de analista de sistema que se necesita, o sea, saber qué es lo que pasa adentro. Tampoco es un curso de soporte técnico, no es un curso de reparación de PC, ni mucho menos, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. De hecho, yo cuando tengo algún problema con mi compu, se la llevo a mi técnico de cabecera. A mí no me gusta meter mano. Mucho tiempo lo hice y es algo que detesto, tener que meter mano en los fierros. Pero sí saber qué es lo que pasa adentro. Sí saber qué es lo que pasa adentro. Yo siempre digo, hago una analogía, no sé si es válida o no, ¿no? Supongamos que nuestra profesión es ser pilotos de carrera, ¿no? Pilotos de carrera. Y nosotros, básicamente, para salir a correr, necesitamos usar una máquina, o sea, el vehículo que nos va a llevar y todo. Hay pilotos que ni saben cuál es la idea de hacer cómo funciona un auto. Hay otros que incluso meten mano y arreglan el coche y demás. Nosotros, el objetivo es por lo menos saber qué es lo que está pasando ahí adentro. ¿Qué es lo que está pasando? Que si hay un ruido raro, esto y lo otro, quizás no lo vamos a poder arreglar, pero podemos saber qué es lo que está pasando ahí adentro. Ahí es donde queremos apuntar. No sé si es válida, si les sirve o no esta analogía, pero más o menos por ahí viene el tema. ¿Está, gente? ¿Se entiende? Y eso nos acercaría mucho, profe, nos acercaría, ¿qué tanto nos acercaría a un ingeniero en sistemas? No, nosotros vamos a tener una noción de lo que pasa. A un ingeniero en sistemas, no, yo hablaba de un ingeniero electrónico, que esos son los que están más metidos en todo lo que es el hardware. La carrera que más se mete con el hardware, en el estudio del hardware y demás, es ingeniería electrónica, no ingeniería en sistemas. Ingeniería en sistemas, digamos, tenemos muchas cosas, el analista de sistemas tiene muchas cosas en común con el ingeniero en sistemas o con el licenciado en sistemas. Obviamente, los otros son estudios de grado, los que hay que complementar con otros conocimientos, otras materias. Quizás la licenciatura apunta un poco más a todo lo que es gestión empresarial y la ingeniería más al estudio de la programación científica y demás. Tiene mucho más matemática, por ejemplo, la ingeniería en sistemas. Pero no es que un ingeniero en sistemas, obviamente, de circuitos lógicos y demás, lo ven con una profundidad mayor que el analista, pero es más lo que se coincide que lo que se difiere. De hecho, con el título del IRSO, hay varias universidades privadas que toman como equivalencia todas las materias como válidas para poder continuar el estudio de grado. El estudio de grado que nos permite la licenciatura. Yo había empezado y después empecé a dar clases acá en el IRSO. Y me coincidían los horarios, o trabajo o estudio. Y preferí trabajar porque la pasaba bien. La pasaba bien. Siempre sentí que es algo que me gusta, dar clases y demás. Entonces preferí no seguir la licenciatura, porque de hecho después la experiencia me enseñó que en el momento de tener que resolver algo, con esto no quiero menospreciar, ¿no?, ni a los ingenieros ni a los licenciados, por supuesto. Pero cuando las empresas toman profesionales, ellos se encargan
no solo de ver los currículums, sino que seguramente uno tiene que pasar por pruebas, por test y demás, hasta llegar a la selección final. Y muchas veces se quedan afuera ingenieros, licenciados, y el que queda en la empresa es un analista programador, ¿se entiende? El que ni siquiera llega al título de análisis de sistemas, ¿se entiende? Todo depende de qué es lo que busca cada empresa. Me ha pasado, o sea, eso es algo que se ve a diario. Y por lo general es una anécdota que se repite varias veces con ex alumnos que de repente me los encuentro y me dicen, sí, entré en tal empresa y quedaban afuera licenciados, bla, 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 y a mí me tomaron, todo contento. Me dicen, bueno, bárbaro, buenísimo, buenísimo, porque, digamos, el título es importante, porque es lo que acredita nuestros conocimientos, pero la práctica es fundamental, la práctica es fundamental. Así que, nada, quizás a lo que más se acerca esto es a la ingeniería electrónica, pero no tiene, a ver, como para que tengas una idea, la bibliografía que usamos para esta materia, que obviamente les va a llegar, van a ver toda la bibliografía que se usa, es una bibliografía que coincide con materias de ingeniería electrónica, ¿no? Pero lo que nosotros, o sea, vemos durante un cuatrimestre, ese contenido en ingeniería electrónica es la unidad 2, por ejemplo, de una materia. ¿Se entiende? La complejidad, o sea, esto no es una ingeniería, esto es una tecnicatura superior. Tenemos que conocer hasta cierto grado de profundidad. Tampoco nos vamos a poner en detalle, pero ¿por qué? Porque no incumbe a nuestra profesión. No nos vamos a dedicar a eso. Sí tenemos que tener una idea de qué es lo que pasa ahí adentro. Si yo quiero saber con todo detalle cómo es la arquitectura de una computadora, y quizás análisis de sistemas no sea la carrera indicada. ¿Se entiende, no? Tendría que encarar por otro lado. Acá no se obvia todo ese conocimiento. Se abarca, pero se abarca en la medida de que el perfil del analista del sistema lo necesita. No sé si me expliqué bien. Sí, profe, perfecto. Gracias. Bueno, gente, Profe. sí. No, a vos, profe, gracias, a vos. No, por favor. Se nos está yendo el primer bloque de Zoom. En presentación siempre pasa, la primera clase siempre pasa. Bueno, yo les propongo, todavía nos quedan 2 minutos y pico, pero para que no se nos corte mientras estamos desarrollando, como es un buen momento para arrancar con el primer tema, les propongo desconectarnos y volvernos a conectar y ya arrancamos con el primer tema, que es un tema bien general. Dale, ahí vamos. Nos desconectamos, por favor, y nos volvemos a conectar. Gracias. Ahí vamos. Voy a compartir pantalla y comenzamos con un tema que vendría a ser un tema introductorio. O sea, que con él vamos a presentar la materia. No sé si están viendo la pantalla completa de la carátula o la otra pantalla de PowerPoint. ¿Cómo? Completa. PowerPoint. Bárbaro, gracias. Quería saber eso. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema, que es un tema general, donde se hace una descripción en general de qué es lo que vamos a estudiar. Bueno, arquitectura y sistemas operativos. Comenzamos con arquitectura. La palabra arquitectura siempre me hizo, ahora, bueno, ya hace un tiempo que ya no, pero
como un poco de ruido, ¿no? Porque arquitectura en realidad es otra cosa. Uno dice, ¿por qué arquitectura? Arquitectura, digamos, es otra carrera, de hecho. ¿Por qué se le dice arquitectura? Entonces, cuando yo tengo una duda con respecto a las definiciones, siempre termino buscando en el diccionario. Entonces, me tomé el trabajito de transcribirle lo que encontré sobre las definiciones de arquitectura. Las primeras se dedican a lo que uno conoce normalmente, que es arquitectura, ¿no? Diseñar, proyectar, construir edificios, técnica y estilo con que se diseña y proyecta, conjunto de obras, edificios, monumentos. Pero la cuarta acepción dice estructura o forma en que algo está ordenado, dispuesto o construido. Y esa acepción es con la que me voy a quedar, que a esto nos referimos con arquitectura cuando hablamos de la computadora, ¿no? Como la estructura de las computadoras, sobre esa estructura, ese diseño básico con el cual están construidas todas, más allá de modelos, de marcas, de generaciones y demás, hay una arquitectura que es en común en todas las computadoras. Y eso es a eso es lo que nos referimos cuando decimos arquitectura. Entonces, vamos a empezar a analizar el contexto de una computadora. Si vamos a estudiar las computadoras, vamos a ver cuál es el entorno de esa computadora. Por empezar, tengo lo que se llama, o sea, una computadora es parte de lo que se llama un sistema informático. Después, la computadora en sí también es un sistema, a la que vamos a llamar sistema general de una computadora. Y vamos a ver que el sistema general, que una computadora, tiene un subsistema muy importante, que es el sistema central de una computadora. Entonces estamos diciendo, sistema informático. Uno de los elementos del sistema informático es la computadora, que es un sistema en sí, llamado sistema general de una computadora, que a su vez, uno de los elementos del sistema general de la computadora también es otro sistema, el sistema central de una computadora. Estamos nombrando mucho la palabra sistemas, entonces me parece que es un buen momento para hablar, para tener un repaso. Seguramente en alguna otra materia habrán tenido la definición de sistema, pero yo les dejo acá una definición, un concepto, como para ponerlo en contexto, ¿no? Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin determinado, o sea, con un fin determinado. Y los componentes, o sea, un sistema tiene sus componentes, tiene entradas, tiene salidas, tiene frontera, que me dice dónde comienza, dónde termina, y además tiene un entorno. Un entorno también está conformado por componentes, pero esos componentes no son del sistema en sí. ¿Y por qué son parte del entorno? Porque tienen una interacción con el sistema. A esos componentes que interactúan con el sistema se dice que son parte del entorno del mismo. ¿Está? Una cosa muy importante, cada vez que veamos un concepto o una definición de algo, a mí siempre me gustó, tanto en el aula como en la virtualidad, que si ustedes quieren, pueden ir cotejándolo. Googleenlo, investiguenlo, vean si encuentran alguna definición muy distinta, alguna definición peor, mejor. Me gustaría siempre confrontarlo con cualquier otra y fíjense en una página, en la otra, fíjense en qué fuente pueden investigar. Eso está bueno que lo hagan, es un lindo ejercicio. Y de repente hay alguna observación que quieren hacer, algo que ven que es muy distinto o muy similar, o que está bueno que lo compartamos entre todos.
lo podemos hablar porque eso enriquece mucho. Eso enriquece mucho al conocimiento. ¿Con esto qué quiero decir? Los conceptos que yo les doy, las definiciones que yo les doy, no es palabra santa, ¿se entiende, no? Es lo que yo les transmito. Es el punto de vista de Roberto, nada más. Obviamente está basado y fundamentado en un montón de cosas, pero me gustaría que no se queden solamente con lo que yo les doy. No me crean ciegamente, a nadie le crean ciegamente, en realidad es un consejo que les doy. O sea, confróntenlo, confronten, investiguen, fíjense, si hay algo que quieren aportar, siempre es bienvenido, porque es enriquecedor. De hecho, a lo largo del tiempo hubo muchos conceptos que los fui transformando y actualizando en base a, digamos, a debates y charlas tenidos con alumnos y alumnas y demás, donde quizás entre todas y todos podemos formar un concepto mejor. Lo bueno es poder consensuar, Todo lo que todos los conceptos que vamos a ir viendo, obviamente están basados en bibliografía, pero también son producto de consensos. Está bueno, yo se los quiero aclarar de movida, que siéntanse con total libertad de cuestionar lo que les parezca cuestionable. Estén con el Google al lado, busquen, cotejen, comparen, que todo eso para mí es más que bienvenido. ¿Está, gente? Sí. Dale, profe. Buenísimo. No. Entonces, bueno, ahí tenemos un pequeño concepto de sistema como para ponernos en tema. Entonces, acá este es un esquema básico de lo que sería un sistema. Vamos a suponer, con un poco de imaginación, que eso es un sistema. Lo que tenemos en el interior son sus componentes. Esta línea verde que está alrededor, que la marqué con una flechita, sería la frontera, lo que me define el adentro y el afuera del sistema. Y a la vez, un sistema tiene entradas y tiene salidas. Algunas son entradas y salidas al mismo tiempo. Hay sistemas cerrados, por ejemplo, la matemática es un sistema cerrado. Pero bueno, los sistemas que vamos a estudiar nosotros tienen entradas y salidas. Y además hay un entorno, como les dije recién, que son otros elementos que no, como se puede ver en el esquema, espero haber sido claro en el esquema que les hice, son elementos que no son parte del sistema, pero están en el entorno porque tienen una interacción con este sistema. Hay una interacción. Por eso se los considera como parte del entorno del sistema. Son elementos que interactúan con el sistema. Entonces, aquí vamos con sistema informático, que era el primer concepto de sistema que habíamos dicho. El sistema informático, los elementos del sistema informático, el objetivo de ese sistema es el proceso de datos. El procesamiento de datos para lograr información, donde una computadora es solamente un elemento del sistema informático que estaría representado por el hardware, pero un sistema informático también necesita software. El concepto de hardware y software entiendo que no es necesario, pero bueno, siempre lo podemos aclarar. O sea, el hardware es todos los elementos tangibles, como se dice la ferretería, todo lo que puedo tocar, todo lo que puedo ver, todos los que son componentes de la computadora. En realidad no es todo lo tangible. Hay cosas que son tangibles que no son hardware. Pero bueno, de eso hablaremos. En cambio, el software no es tangible. El software, ¿qué es el software? A ver si alguien me puede ayudar. La parte lógica de la máquina. Muy bien. Puede ser de la máquina o incluso puede estar fuera de la máquina, o sea, los programas, las aplicaciones.
Yo defino a que, o sea, una computadora es un sistema complejo y compuesto por subsistemas. Para mí es la mejor forma de explicarle a una persona, ¿no? Sí, sí, coincido plenamente. De hecho, sí, sí, sí. A mí me pasa que, o sea, por ahí usted va a ver que me voy un ratito o algo, es porque estoy trabajando. Tranquilo, tranquilo. No lo tome a mal. Por favor, faltaba más. Y este sería mi elemento, ¿eh? Es un taller. Claro. Está muy bien. Entonces, Está muy bien. por ahí, cuando me agarran así que no me puedo ir a mi casa, entonces me tengo que quedar en el taller y por ahí a veces me tengo que ir. Por eso no quiero que lo tome a mal y quería comentar. Por favor, Mario, por favor, faltaba más. No hay ningún problema. Igual te agradezco que lo aclares. Te agradezco que lo aclares. Por ahí. No hay ningún. Mirá, ya está bárbaro porque encendés la cámara. Para mí eso tiene un valor bárbaro porque no me hace sentir solo. Porque si no es como que le estoy hablando a rectángulos negros. Pero discúlpenme, los que la tienen apagada igual tienen la total libertad de mantenerla apagada. Yo no voy a expedirme con respecto a eso, pero aprecio mucho a quien la enciende porque siento que puedo interactuar mejor. Serán tantos años de aula que necesito ver caras, ¿se entiende? ¿No? Pero es algo mío, algo muy personal. Yo necesito ver las expresiones, porque es como que voy viendo el clima de la clase, porque a veces estoy hablando y veo caras como diciendo, ay, no están entendiendo nada, tengo que encarar por otro lado. O sí, o lo tienen, están enganchados. O sea, es un feedback que yo necesito, que se me hace muy difícil si todos tenemos la cámara apagada, obviamente, sería casi un monólogo para mí y nada. Así que nada, o sea, no se hagan problemas. No se hagan problemas. Gracias. Y los que la tienen apagada, por favor, con este comentario, no sientan que no tienen ninguna obligación, tengan la libertad de llevar la clase como a ustedes les parezca mejor, por favor. Eso lo quiero dejar claro. Entonces, el sistema informático no solo es una computadora, mucha gente confunde el sistema informático con computadora. El sistema informático de la computadora es una parte del sistema informático. Porque por otro lado, la computadora en sí es el hardware. El software es otro elemento que puede estar o no en la computadora. Pero es otro elemento y no pertenece al sistema de la computadora. Por otro lado, también están los usuarios. Los usuarios, el elemento humano, también es parte del sistema informático. Y por otro lado, hay un soporte físico, archivos y demás, que son los que contienen, los que pueden llegar a contener los datos con los que uno va a trabajar. ¿Se entiende, no? Que puede ser una hoja impresa, que puede ser un pendrive, puede ser un disco. Que todos esos elementos no son parte de la computadora. Siempre una de las cosas que más nos cuesta poder ver es cuando hablamos del disco rígido. El disco rígido no es hardware, es soporte físico. El tema es que la confusión surge de que nosotros le decimos disco rígido a la unidad de disco rígido. La unidad, digamos, el dispositivo que se encarga de leer, de escribir en el disco rígido, sí es software, es un dispositivo de entrada-salida, es un periférico. Pero el disco propiamente dicho no es hardware. No es software tampoco, puede contener software. Pero no es ni una cosa ni la otra, es un soporte físico. Quizás se entiende mejor, lo que pasa es que ya estos elementos no existen, ya son obsoletos, pero por ejemplo un CD, un DVD, los viejos disquetes, todos entendemos que no son
hardware, que no son parte de la computadora, que los puedo llevar de un lado al otro. Es un soporte físico, es un dispositivo físico que soporta datos, información, instrucciones, programas, archivos y demás. Y el disco rígido es igual. Lo que pasa es que tiene la característica de que ya está dentro de su unidad y no lo podemos sacar, es más, no lo podemos ver. Si lo vemos es porque lo destrozamos, lo abrimos y vemos el disquito. El disquito rígido no es hardware, es soporte físico. Pero es un ¿Y soporte la memoria físico. RAM, profe, cómo la consideraría? No, bueno, eso es hardware. Es Sí, que pero ¿por qué sí sería algo similar? O sea, no tiene nada que ver. Una cosa es almacenamiento y otra cosa es memoria. Esa es pero otra. los dos son un tipo de memoria. A ver, una cosa es un dispositivo de almacenamiento, Ujú, que mucha gente le dice memoria, ujú. y otra cosa es la memoria en sí. ¿Entendés? La Pero memoria la memoria RAM sigue siendo una memoria que es volátil, o sea, almacena datos que son utilizados en el momento, pero después se vacían. Sí, técnicamente, las dos memorias, por ejemplo, como lo que pasa hoy en día con la física, las de estado sólido, ¿no? Tienen la misma memoria que tiene una memoria RAM, únicamente se utiliza de una manera distinta. En realidad, técnicamente son distintas porque la RAM es dinámica y la de estado sólido Claro, es un dispositivo ROM, en realidad, ¿no? claro. Es un dispositivo ROM, no es RAM, pero digamos, más allá de eso, funcionalmente son dos cosas totalmente distintas. Buenas tardes, Keila, ¿cómo estás? A ver, la memoria RAM es parte del hardware, parte incluso del sistema central de una computadora. Ujú, En cambio, un disquete, vamos a suponer que si todavía ujú. existían los disquetes, es un soporte físico. Claro. Es un soporte físico que me permite almacenar software, datos, información, instrucciones, archivos y demás. En cambio, la memoria RAM es una memoria de trabajo. No la voy a usar para almacenar, no almacena la memoria RAM. Tal cual. Sí contiene, pero es una memoria de trabajo. Es una memoria de Ujú, trabajo. Es la que interactúa, es el principal dispositivo que interactúa con el procesador. ujú. Todo lo que llega al procesador previamente pasa por la memoria. Todo lo que sale del procesador, antes de llegar al exterior, también tiene una pasada por la memoria. Profe, Digamos. una consulta. Sí, Luca. ¿Acaso la memoria RAM no almacena temporalmente esos datos? Sí, claro, los guarda, los almacena, pero no es un dispositivo cuya función sea almacenar datos. Claro, Porque, no se almacena permanentemente, por así decirlo. claro, de hecho yo apago la compu y se perdió todo. No es que la función es almacenar. O sea, ¿en qué se almacenan los archivos? En soportes físicos, que ni siquiera es hardware. Lo que sí es hardware es el dispositivo que opera esos soportes físicos. A ver, ¿alguien diría que una hoja de papel es hardware? Sin embargo, yo imprimo un archivo, yo tengo un listado, lo imprimo en un papel y ese dispositivo es algo físico que está soportando, está conteniendo, cuando digo soportando, digo conteniendo, datos, información. Claro. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una hoja de papel y un disquete, y un CD y un disco rígido? O Claro, un pero disco de Ninguna estado quizás parece. sólido. O un como para pendrive. entender bien la diferencia, porque, a ver, técnicamente también la memoria de RAM vendría a ser lo mismo, únicamente que es una hoja de instrucciones que la tenemos en el momento y después la eliminamos, pero como para entender bien la diferencia, ¿cómo sería? Porque, por ejemplo, el ejemplo que usted da es lo mismo que pasa con la memoria de RAM, únicamente que con la memoria de RAM después se limpia. Sí, Porque pero técnicamente, a ver,
yo momentáneamente en la memoria de RAM escribo esa información, esa hoja de ruta o lo que fuera que voy a utilizar, y después la desecho, porque en sí el CPU es el que terminaría haciendo el cálculo, por ejemplo. En realidad el manejo de la memoria RAM no lo podemos hacer directamente nosotros, lo hace el sistema operativo. Digamos, en una época podíamos llegar a manipular ciertos sectores, época de DOS y demás, se podía llegar a tener cierto manejo de administración de la RAM. Hoy es todo automatizado por los sistemas operativos. Pero, digamos, la gran diferencia está en la funcionalidad de cada dispositivo. Quizás yo tengo un dispositivo ROM que está dentro de la computadora y es un componente de la computadora. Pero también tengo otro dispositivo ROM que es un pendrive y quizás no difiere tanto físicamente. Pero ese pendrive no es parte de la computadora. Vos no podemos considerar un pendrive parte de una computadora. Sí puede interactuar con la computadora. Desde el momento que lo conecto, los elementos que contiene, que soporta ese pendrive, pueden ingresar al sistema. Pero el pendrive no es parte de la computadora en sí. ¿Se entiende eso, no? Y el disco, sea estado sólido, sea rígido, es lo mismo. Nada más que ya viene dentro de la computadora. Pero nada se puede sacar. Puede no tenerlo y sigue siendo una computadora. Hay muchas computadoras, las primeras PC, muchas de ellas, casi todas, venían sin disco rígido. Yo tuve mi primer PC que tenía un disco rígido, que mis compañeros me decían que era un lujo tener un disco rígido en la computadora, ¿se entiende? Sí, me hace recordar, profe, disculpe, profe, al profesor Callejas que decía que él inicia la computadora y tenía que poner el cassette porque después cuando la volví a iniciar ya no tenía nada. Y entonces Eh, como que no existía el almacenamiento permanente en la computadora, tenía que iniciar todo de vuelta. Todo el Me hace software estaba recordar en a eso. disquete. En un disquete teníamos el DOS, en otro disquete teníamos el Office, en otro teníamos el Borland para programar, en otro teníamos, o sea, cada aplicación la teníamos en distintos disquetes. O sea, lo teníamos que conectar a la computadora, que se cargue y ahí empezar a trabajar. O sea, técnicamente no son parte de la computadora. Profe, una consulta y mira, me generó una duda. Y ya que usted habló de que la gran diferencia depende de la funcionalidad, ¿no le parece a usted que ahora es, digamos, obligatorio que a la funcionalidad que nos da el disco rígido, tanto sólido, sea considerado un software y un hardware? No sé si me puedo explicar. Sí, Si no se lo puede entiendo. considerar ahora, más que nada, De si se hecho, usa. la tendencia es a la desaparición de los discos rígidos, o sea, internos, de las unidades internas de almacenamiento. La tendencia es que van a desaparecer, porque todo se va a manejar con las nubes. Claro, por base de datos, por así decirlo. Todo, no, por nube, o sea, hice un archivo en Word, terminé y lo guardo en la nube. Y en la computadora no voy a tener un dispositivo interno, porque cada vez, o sea, la tendencia es para ese lado. Y quizás pueda tener una unidad de estado sólido externa, que en definitiva técnicamente es como un pendrive, pero gigante. La tendencia es a la desaparición, porque el almacenamiento masivo de acá a un tiempo va a ser virtual. No sabemos dónde va a estar guardado todos nuestros archivos, a no ser que nosotros queramos almacenarlos en un dispositivo aparte, o sea, un dispositivo externo, y decidimos guardarlo ahí. Pero la tendencia en para donde van el hardware es a la desaparición del famoso disco rígido, ya sea disco o sea un estado sólido, ¿se entiende, no? Lo que estoy Sí, diciendo. sí. Bueno, profe, ahí queda, con la desaparición de justamente los discos,
suena más a que no lo llamemos justamente hardware, ¿entendés? Porque ya no lo necesita prácticamente la computadora. Es Suena que, más, ahí sí suena más, ahí se explica más que como claro, ya va a bueno, estar todo en la nube, no necesitas ya un disco, entonces ya no lo llamaría hardware. es que en realidad es una solución técnica el disco rígido. La unidad de disco rígido, sí es hardware, que es un periférico, como la unidad de DVD, como la unidad de CD. O sea, eso sí es hardware. La unidad que gestiona y que maneja. Ahora, el disco propiamente dicho no lo es un soporte físico, es como una hoja de papel. ¿Se entiende? Su funcionalidad es para eso, justamente. Exactamente. En Por eso cambio, pero también es cierto que si vamos a lo técnico, a los detalles técnicos de un chip RAM, si vamos a los detalles técnicos de un chip ROM, que cumple la función de hardware dentro de la computadora, y quizás no difiere mucho de una unidad externa, ¿se entiende? Pero ¿podemos decir que un disco externo es hardware? No. Profe, Sí. puede ser más que nada, capaz que como lo estoy interpretando, que en sus inicios en realidad, como decía usted, para que la computadora corra, funcione, no hacía falta lo que es un disco duro. Uno iba cargando en el momento el programa en memoria RAM, ya sea con un disquete o con lo que fuera, y la computadora funciona sola. El disco lo único que hace es almacenar cosas que no necesariamente todo el tiempo están funcionando. Entonces, Sí, por eso pueden funcionar independientemente pero del que disco rígido. no cambió nada, Rodrigo. Nunca Claro, tal cambió cual. eso. Nunca Tal cual, cambió. tal cual. Lo que pasa El que tema es que ahora por obviamente default ya te viene el disco rígido y estamos acostumbrados a eso. Pero no es siempre, necesario en realidad. siempre fue una comodidad tener un disco rígido en nuestra Claro, ahí está. Ahí bien. Y, ¿saben dónde está el detalle? Que siempre estaba dentro del gabinete. Entonces, ¿cómo no lo vamos a considerar hardware? Lo más común es que todos lo consideramos hardware, porque estaba dentro del gabinete. ¿Cómo, en qué cabeza cabía? Y eso por un lado. Y por otro lado, que se le decía disco rígido a todo. El término técnico es unidad de disco rígido. Y la unidad de disco rígido sí es hardware. No el disco rígido propiamente dicho. Pero ¿dónde termina y empieza otro? Si el disco está dentro de toda la unidad. ¿Se entiende, no? Quizás sí. es más visible con una unidad de CD. La unidad de CD es un periférico. El CD no es un periférico. El CD... Claro. Lo conecto o no lo conecto. Es eso. Pero nada, siempre es un tema, es como quienes le dicen CPU al gabinete. Claro. Cuando creo que sabemos bien que el CPU es otra cosa. Pero bueno, nada, es eso. Y se nos está acabando el segundo. Me encanta esto, porque recién todavía hicimos 2 diapositivas y se nos fue el segundo bloque. Les Una pregunta, profe. Sí, Mario. ¿No le tiene miedo a que todo esté en la nube y que toda la información sea manejada por prácticamente lo que usted no conoce? Un server que no se sabe dónde está y personas que quizá tengan acceso a ella y qué sé yo. Eso ya pasa hoy en día. Eso ya está pasando. Yo tengo varias nubes, pero yo también, qué sé yo, a ver, no soy tan importante como para que me investigue la CIA, por ejemplo. O sea, y si me tiene que investigar la CIA, lo que tenga que guardar no lo voy a subir a la nube, ¿se entiende, no? O sea, nada, si tengo algo verdaderamente importante para guardar, no lo voy a guardar en la nube. No, profe, pero hablamos de lo personal. Si supongamos que el día de mañana ya no existe más producción de disco rígido y de pronto todos explotan, ¿dónde lo guardamos nuestra información? Y yo creo que eso va a ser, de una forma u otra va a seguir existiendo por demanda de mercado. Para mí también, por la demanda. Claro, eso es lo único que nos salva, pero después que todos vayan a la gran mayoría use la nube es algo que para mí eso es como lo que, no sé, cómo decirte, un ejemplo absurdo. Que el día de mañana andes con tu carnet de vacunación porque te tenés que dar 38.000 vacunas de los 100 millones de virus que salieron de hoy en más. Yo creo que el nivel de exposición que hoy la gente estamos teniendo no pasa tanto por lo que guardamos en la nube, sino por todos los datos que cargamos en redes sociales, en aplicaciones que usamos todos los días, en jueguitos que descargamos del celular que
que para bajarlo es gratis, y sí, acepto los términos. Y al aceptar los términos les estamos dando todos nuestros datos, toda nuestra ubicación. Eso es lo que más miedo me da, que de repente que alguien pueda entrar en mi nube. Se va a aburrir si alguien... gente se corta el Zoom. Qué lástima. Bueno, salimos y entramos, por favor. Perfecto. Veamos. Entonces, el hardware se organiza a través de la función de sus componentes. Se pueden clasificar de acuerdo a su función, y esto es lo que determinan los bloques funcionales del hardware. Cada componente de hardware va a pertenecer a un bloque, a uno de los bloques. Se llama bloque funcional porque precisamente la clasificación es a través de la función que cumple ese elemento de hardware. Los bloques funcionales de hardware son los siguientes. Entrada, memorización, procesamiento y salida. Esos son los 4 bloques funcionales del hardware. Cualquier elemento de hardware que ustedes mencionen va a estar dentro de uno de esos bloques, con la excepción de que hay ciertos elementos de hardware que pueden estar simultáneamente en 2 bloques. Pueden estar en el bloque de entrada y de salida, y ahí estamos hablando específicamente de los periféricos de entrada-salida. En cambio, los periféricos de entrada, los que son exclusivamente de entrada, van a estar en el bloque de entrada. Todos los periféricos que son solo de salida van a estar en el bloque de salida. Hay ciertos periféricos que al ser de entrada-salida, se puede decir que están en 2 bloques, en el bloque de entrada y en el bloque de salida. Por ejemplo, un módem, por ejemplo, un monitor de pantalla táctil, ahí tenemos entrada y tenemos salida. Una unidad de disco, ahí tenemos entrada y salida. En cambio, un mouse, un teclado, es solo entrada, una impresora es solo salida. ¿Se entiende, no? Y después tenemos memorización, compuesto básicamente por la memoria principal, y procesamiento, compuesto básicamente solo por el procesador. Esos son los bloques funcionales del hardware. En la siguiente presentación se desarrollan los bloques funcionales del hardware con mayor detalle, pero me parece que dado el tiempo que tenemos, y ya que termina esta primera presentación, podemos dar por concluida la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. El jueves que viene arrancaríamos analizando los bloques funcionales. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Este es un buen momento, gente. Profe, ¿más o menos para cuándo cree que va a pedir el trabajo o va a tomar el parcial? Para finales del cuatrimestre. Para finales del cuatrimestre. Sí, sí. Igual, antes que termine agosto, es más, me animo a decir que dentro de los 15 días siguientes van a encontrar fechas de parcial, fecha de recuperatorio, fecha de entrega de trabajo práctico, todos esos detalles técnicos lo van a encontrar en la plataforma. Hay un mosaico dedicado a todo lo que es parte de evaluación, ahí van a estar las fechas, van a encontrar todo con su debida anticipación. Nunca van a encontrar sorpresas conmigo, por lo menos voluntariamente. Siempre con la debida anticipación. ¿Está, gente? Muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes. Sí. ¿Te hago una consulta? Sí, por supuesto. Sí, No tiene nada que ver de la clase. O sea, te quería consultar si tenés idea más o menos del profesor que sería de estructura de datos y taller 2. No sé si hay algo definido o 0-0. No te sé decir. Okay. A mí me encanta, o sea, yo no tengo más tiempo. A mí me encantaría. No, obvio.
obvio. Pero yo seguro que yo no. O sea, es porque Ok. si me lo ofrecen voy a decir que no. Pero, Ok. pero hay muchos profes que la pueden dar. En esto la daba Paula, esas dos. Claro. Pero, no sé, quizás incluso venga alguien más, no lo sé, la verdad que no lo sé. Porque encima, al no estar en el instituto, porque uno cuando lo ve al director, lo ve a uno, lo ve a otro, se va enterando de lo que... Pero yo no los veo, ni tampoco me estoy comunicando permanentemente Claro. con ellos, o sea que la verdad no te sé decir. No Está te bien, sé. no pasa nada. Gracias igual. Espero que esta semana ya se pueda definir, así pueden arrancar. No, ok. Bueno, Bueno, gente, gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes, por participar, me encantó el encuentro de hoy, y bueno, espero que tengan una semana excelente, un buen fin de semana, y nos estamos viendo el jueves que viene para continuar con esto. Ok, Dale, profe. buen fin de Buen Buen fin de. semana. Chau, chau. Chao, profe. Vamos, gente. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao.